que está referido a la táctica general. Es decir, la estrategia, que es la forma, que es el pensar, ¿no es cierto? Que es lo que uno quiere, la estrategia. Para que se lleve a cabo debe haber una táctica. Y esa táctica es el cómo llevar a cabo esa estrategia. Cómo alcanzar el objetivo estratégico es a través de la táctica. La táctica es la parte procedimental, ¿no es cierto? La estrategia, podemos decir así, es la parte de la inteligencia donde fijamos los objetivos finales, ¿ya? La estrategia va a fijar los objetivos y la táctica va a ser el procedimiento para alcanzar esos objetivos fijados por la estrategia. Bien, ya están visualizando. De todas maneras, le hago recuerdo que en la plataforma Moodle se encuentran las ayudas de ayuda de las diapositivas y la lección completa, como siempre, también se encuentra en la plataforma Moodle. Ustedes tienen que bajar, imprimir, para que estudien, tengan la parte teórica, si es que se quiere, más amplia de lo que es todas las lecciones, en este caso de lo que es la táctica. Muy bien. Entonces... Coronel, disculpe, solicito informar que me acabo de incorporar. Va a disculpar, es que tuve problemas. Está bien, Fabio, tranquilo. Muy bien, entonces iniciamos. Hablar de la táctica es hablar básicamente del cómo se desarrolla la guerra. Habíamos dicho en el anterior periodo que la guerra es un acontecimiento violento entre dos fuerzas con el fin de imponer la voluntad el uno al otro. Esa es la guerra, empleando diversos métodos o formas, ¿no es cierto? Porque hay métodos y formas. Muy bien. Entonces, sabemos que la guerra es una tendencia humana a la lucha. La guerra siempre va a ser un acto violento, de lucha. ¿Ya? Es un fenómeno en constante evolución. ¿Por qué decimos en constante evolución? Porque si ustedes ven las películas antiguas o históricas, van a ver que los primeros guerreros eran con lanzas, con cuchillos, cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Hoy en día las guerras son ya electrónicas, son nucleares, ¿no es cierto? Ya no necesita básicamente un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sin embargo, siempre va a ser necesario la intervención, la participación del combatiente. Se llama combatiente al soldado, ¿no? Muy bien. Entonces, las guerras, dentro de la clasificación general, tenemos guerras internas, que es dentro de un país, guerras externas o internacionales, un país con otro país, y las guerras mundiales, donde intervienen bloques, ¿no es cierto?, bloques de países que se enfrentan. De ese caso podemos mencionar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esos son conflictos, ¿no es cierto?, o guerras mundiales. En las guerras internacionales podemos mencionar Bolivia ha ido a la guerra con Chile por el litoral, ¿no es cierto? También Bolivia participó o fue parte de la guerra del Chaco. Esas son guerras internacionales. Y hay otras guerras internas que se producen, por ejemplo, en nuestro caso en Bolivia, en la guerra de la independencia, cuando hemos ganado, después de 15 años de lucha, nuestra libertad del yugo español. Porque antes éramos una colonia española
y a partir de 1825 se funda la República de Bolivia. Esa es una guerra interna que se realiza dentro de un país. Muy bien. Cuando hablamos, vamos a tener, digamos, estas dos teorías. Se habla de dos teorías importantes, ¿no es cierto? Dos teorías que normalmente a nivel mundial, ¿qué les digo? Están presentes y se las considera como un conocimiento general. Primero, que la guerra se considera como un fenómeno natural para una teoría, ¿no es cierto?, que es un fenómeno natural. Y afirma que el organismo del hombre está hecho para la lucha y que en consecuencia le acompañará mientras exista. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el instinto de la supervivencia. O sea, el hombre va a luchar por vivir, por su existencia. Entonces, siempre va a existir la guerra, ¿no es cierto? Ahora hay una guerra de trabajo, una guerra de sacrificio, una guerra de estudio, una guerra de dedicación. Entonces, desde el punto de vista social, se dice que la guerra es un fenómeno natural, porque el hombre es partícipe de ese acontecimiento. Muy bien. La segunda teoría es que la que considera a la guerra como un fenómeno social originado principalmente por causas económicas y sostiene que no desaparecerá mientras haya conflictos de este tipo. Entonces, la primera, que es un fenómeno natural, y esta que es un fenómeno social, que indica que el problema actual es la economía. Para algunos, la economía es el brazo, es el medio para alcanzar la felicidad. Algunos no están de acuerdo, pero dentro de la parte pragmática se dice que la economía es la que va a originar, ¿no es cierto?, los conflictos en un país, en un estado o entre estados o a nivel mundial. Y dentro de esas características, teniendo esa información, podemos indicar que todas las guerras, no la mayoría, perdón, no todas, la mayoría de las guerras en suma fue por un tema económico, por intereses económicos, por recursos naturales, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también debemos subrayar que a excepción de la parte económica está la parte religiosa. Este es también un fenómeno que hoy en día y también hace años, desde la creación de los estados, de las religiones, las guerras religiosas también fueron parte del conflicto internacional. Hoy mismo tenemos el caso de Palestina con Israel, es lo que ahorita en este momento se está viviendo. Y en la mayoría de los casos, las guerras son de carácter económico. Entonces, resumiendo, estas dos teorías, una es una teoría natural donde involucra al ser humano como una necesidad de supervivencia. La segunda teoría está referido a un fenómeno social donde la parte económica de los intereses económicos va a propiciar el conflicto bélico. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Vamos. ¿Seguimos? ¿Están despiertos? ¿Se durmieron, muchachos? Seguimos. Sí, mi coronel. Seguimos. Vamos. Entonces, decía que estas dos teorías van a tener el campo de batalla
en la tierra, es decir, donde se va a desarrollar esta guerra va a ser en la tierra, es el campo de lucha, ¿no? Donde las distintas especies animales, ¿no es cierto? Las personas van a ser vencedoras quienes empleen de mejor forma, ¿no es cierto?, sus medios y empleen de mejor forma las condiciones meteorológicas, las condiciones naturales donde se desarrolle, ¿ya? Porque los conflictos se van a desarrollar en los lugares donde existan los intereses. Por ejemplo, Bolivia, Chile, el interés ha sido el guano, el salitre. Era un tema económico. ¿Dónde se ha realizado? En la parte costera de lo que era Bolivia y Chile. En la guerra del Chaco fue un tema de carácter económico donde se peleaba el petróleo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces son las características de la zona, ¿no es cierto? De la zona, la parte geográfica, las condiciones meteorológicas y quien tenga a su favor el conocimiento del terreno, le va a facilitar la evolución del acontecimiento, las operaciones militares. Se dice, ¿no es cierto? La guerra es una especie de esta lucha. Los animales luchan, el hombre guerrea. Deben considerar esos términos, ¿no es cierto? De que los animales luchan, los que no son racionales, pero las personas guerrean. Muy bien. Ahora vamos a ingresar al concepto de la guerra. La guerra. Carlos von Clausewitz decía que la guerra es un acto de violencia destinado a forzar al enemigo a someterse a nuestra voluntad. Asimismo decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Son dos conceptos que a la fecha tienen mayor aceptación a nivel mundial. ¿Ya? La primera, que es un acto de violencia destinado a forzar al enemigo a someterse a nuestra voluntad. O sea, se va a guerrear, se va a ir a la guerra para someterle a nuestra voluntad. Asimismo, el general Karl von Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, cuando la política no da solución al problema, se va a un conflicto bélico. Y el conflicto bélico va a definir quién tiene la razón. Los chilenos dicen, ahí en su escudo dice, por la fuerza o la razón. ¿Qué quiere decir? O vamos a la guerra o diplomáticamente vencemos o perdemos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quiere decir ese lema de los chilenos. El lema de los bolivianos, ¿quién me puede decir cuál es? A ver, el lema de los bolivianos que está en nuestro escudo, ¿quién me puede decir? Los chilenos dicen por la fuerza o la razón. Los bolivianos, ¿qué dicen en su escudo? ¿Han visto? Patria o muerte. ¡Oh, Dios mío! No. Paga. ¿Quién ha dicho eso? Freddy, ¿qué te pasa? ¿No has desayunado? ¿Todo le has dado a tu mamá? Eso lo decíamos en la o la unión es la fuerza también. Eso, la unión hace la fuerza. Ese es el lema de Bolivia. Ese lema de que has dicho no sé de dónde saldría. No tiene ni nada que ver. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice Carlos von Clausewitz. Fue un alemán. Ahora vamos a hablar de un francés. Clemenceau.
que la guerra es un problema por demás complejo y su solución en parte está entregado a los generales. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia de los generales, la estrategia de los generales es definitivo para la victoria. Un general que no tiene una buena estrategia va a perder. Entonces, indica él que la guerra, ¿no?, es un problema complejo y que su solución está en base a la estrategia de los generales. Es decir, que el general es quien conduce la guerra. Si tiene una buena estrategia, si planifica bien, la victoria será de él. Muy bien. Esos son los dos conceptos generales que tienen mayor vigencia. Y tenemos un tercer concepto del ejército boliviano, de Bolivia, que dice que la guerra es un conflicto de violencia variable entre bloques de naciones o grupos sociales, organizados políticamente, respaldados por la fuerza, que buscan imponer la supremacía o salvaguardar sus objetivos e intereses materiales, ideológicos y espirituales. ¿Cierto? Ese es un concepto del ejército boliviano. Ahí está explicando muy claramente que es un conflicto de violencia variable. ¿Por qué violencia variable? ¿Por qué? Porque tenemos artillería, tenemos aviación, ahora está de moda la parte nuclear, es decir, es variable, ¿no es cierto? También habla de entre bloques de naciones o grupos sociales. Puede haber un país con dos países, pueden ser un bloque de países. También habla de la parte interna, grupos sociales. ¿No es cierto? Hoy está muy de moda los grupos sociales, ¿no? Las organizaciones sociales, está muy de moda hoy en día. Muy bien. Organizados políticamente, todos tienen una organización. Siempre la política, que es el arte, la política es el arte de mandar, de conducir, ¿no? Entonces, respaldados por la fuerza, quiere decir que la política sin fuerza no va a ejercer presión. Siempre la política tiene que estar acompañada de la fuerza. Les pongo un ejemplo. Hace poco Bolivia, si no era el ejército, las Fuerzas Armadas, que en una primera instancia le dicen al señor Evo Morales que debe dejar el poder, debe renunciar. Renuncia y después le prestan su apoyo a la señora Yanine Áñez. Pasan las elecciones, le prestan su apoyo al presidente elegido constitucionalmente, al señor Luis Arce Catacora. Quiere decir eso, que estos personajes políticos, todos han sido políticos, si no tuvieran las Fuerzas Armadas, no habría institución que les proteja y que respalde su cargo, que haga cumplir la norma, la ley, la Constitución. Entonces, es muy importante la existencia de las Fuerzas Armadas en un Estado, que busca imponer la supremacía o salvaguardar sus objetivos, que busca imponer, ¿no es cierto? En primera instancia se ha impuesto para que salga el señor Evo Morales. Luego estaban las Fuerzas Armadas apoyando a la señora Yanine. Hoy las Fuerzas Armadas están apoyando al señor Luis Arce, es decir, a quien ejerce las funciones de presidente de la República. Esa es la misión de las Fuerzas Armadas: proteger, defender y salvaguardar la constitución política del Estado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Seguimos?
Muy bien, vamos a hablar de la finalidad de la guerra. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? Son aquellos objetivos nacionales, esa abreviación de ON quiere decir objetivos nacionales, pueden anotar objetivos nacionales, actuales de una nación o aspiraciones de un grupo social que no pueden alcanzarse normalmente por medios pacíficos. Es decir, todo lo que no se puede hacer por los medios pacíficos se debe emplear la fuerza bélica. ¿Para qué? En primera instancia, defender los objetivos nacionales o mantenerlos o aspiraciones de un grupo social. Cuando lo sacan Evo Morales, era una aspiración de la población, era una aspiración, querían que ya no haya problemas, ¿no es cierto? Entonces entró las Fuerzas Armadas. Luego estuvo la señora Yanine y hubo la pandemia del coronavirus. Las Fuerzas Armadas coadyuvaron. Luego ingresó el señor Luis Arce y lo primero que hizo fue reconocer las Fuerzas Armadas al capitán general. Esas son las aspiraciones. ¿Qué es lo que queremos el pueblo? El pueblo quería ese presidente y ha votado por ese presidente y las Fuerzas Armadas deben cumplir eso. Muy bien. Otra finalidad de la guerra es imponer la voluntad al enemigo. No se olviden esto, colocar, subrayar, resaltar, que es la de imponer la voluntad al enemigo. Para alcanzarlo, deberá aplicarse el potencial necesario. Cuando hablamos de potencial necesario, quiere decir que debemos emplear todo lo que tenemos y lo que podemos tener para lograr someter al enemigo. Ese es lo potencial, ¿no? Lo potencial. Lo que podemos tener. Hoy día no tenemos misiles, pero si vamos a la guerra, vamos a comprar. ¿No es cierto? Si no tenemos aviones y vamos a ir a la guerra, vamos a comprar, porque si no, no vamos a poder ir a la guerra. Así de claro. Eso es lo potencial, lo que viene. Lo potencial es lo que va a venir. No se tiene en la actualidad, pero potencialmente podemos comprar. Por eso que la guerra es una inversión muy, muy, muy grande para un Estado. Por eso que los estados pobres siempre son sometidos, mientras que los estados que tienen dinero, su economía es muy buena, se van a la guerra y se enfrentan. Y si la guerra dura 2, 3, 4 años, el más fuerte económicamente va a vencer. Como es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una capacidad económica, entonces puede distribuir su ejército a todo el mundo y puede sostener 2, 3 guerras simultáneamente. ¿Por qué? Porque su economía es muy fuerte. Muy bien, esa es la finalidad. Ahora vamos a hablar del objeto de la guerra. No se olviden, uno es finalidad, ahora vamos a hablar del objeto. La guerra tiene por objeto el logro de los fines, usando además la fuerza bruta abiertamente en contra del oponente. Cuando hablamos de fuerza bruta quiere decir que destruimos todo lo que existe. Todo lo que nos va a beneficiar, lamentablemente, tenemos que destruir en contra del oponente. Se busca privar de los medios adversarios o destruir sus bienes más preciados para desmoralizarlo y debilitar su voluntad de oposición. Estamos diciendo que la guerra es una lucha de violencia variable. Entonces, para imponer nosotros nuestra voluntad, lamentablemente tenemos que destruir, ¿no es cierto? Tenemos que destruir. Tenemos que dejar al enemigo, ¿no? Privarlo de todos sus medios para desmoralizarlo, para debilitar su voluntad de oposición.
¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un bombardeo en una ciudad. ¿Qué va a originar en una ciudad? Un caos. Se va a cortar el agua, se va a cortar la luz, va a haber heridos, enfermos, incendios. Entonces eso desmoraliza a las personas, a los combatientes, ¿cierto? Pero es parte de la guerra. Por eso que se dice que es el empleo de la fuerza bruta, variable. Muy bien. ¿Cuáles son los niveles de la guerra? Escuche bien, ¿cuáles son los niveles de la guerra? Tenemos 3 niveles de la guerra. La estrategia, que es el nivel superior. Luego tenemos la táctica, que es el procedimiento, el empleo de las fuerzas. Y las operaciones que se las realiza interiormente, dentro de uno, ¿no es cierto? En nuestros cuarteles, en nuestros institutos. Y la táctica se la realiza, se la emplea en el campo de batalla. Y la estrategia es el cómo, es la parte de los planes, ¿no? La parte teórica, si quieren decir. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta acá, señores. Vamos preguntando. Nada. Nada por aquí, nada por allá. ¿Cómo es, Freddy? Preguntas, Freddy. Patria o muerte, ¿qué es eso? Es un lema, coronel, ¿De quién? de la naval, ¡Oh! No, ese es un lema de un partido político. del MNR, ¿Qué? del MNR, creo que es el más antiguo. No, del MNR no. Del MAS es patria o muerte. Y además eso ni es del MAS, eso viene de Venezuela, de Cuba. Ese es un lema ajeno, no corresponde a nuestra realidad. Eso es, se dice, se repite en Cuba y Venezuela. No nos corresponde a nosotros. Mi coronel, Dime. sobre el territorio, no sé si escuchó las últimas noticias, ¿no? Que en varios países están invadiendo territorio de Rusia. Sobre la invasión militar que tiene un país sobre otro, se le puede tomar como una amenaza, ¿no? En sí. No, ya no es una Pero, amenaza, ya es un hecho, ya no es una amenaza. Si ya has invadido, ya es una provocación a una guerra, a un conflicto, ¿no? Ahora ese conflicto va a ser de violencia variable. Puede empezar con algunos enfrentamientos hasta que no se declare la guerra, porque para declarar una guerra tiene que haber una resolución de los gobiernos y comunicar a la ONU. Es como cuando se va a preparar una pelea de box, ¿no ve? Entonces los boxeadores se preparan, ¿ya? Se provocan, hacen sus apuestas y mandan y dicen, y bueno, a partir de fecha tantos va a ser la pelea. Mandan a la Asociación Mundial. La Asociación Mundial les dice las condiciones, los pesos, las características y fija la fecha y hora. Y también da un árbitro y da unos jueces. Lo mismo va a suceder cuando hay una guerra. Vos tienes que comunicar a las Naciones Unidas cuál es la situación política, cuál es la situación que te obliga a defenderte o a reconocer o a imponerte en un conflicto bélico. Pero si hay una invasión, quiere decir que es una provocación abierta, ¿no es cierto?, a un conflicto armado. Y cuando hay eso, entonces se van a adelantar las acciones y pueden responderse de la misma forma, con la desocupación a través del empleo de la fuerza, hasta que se declare una guerra. Se va a declarar una guerra, es decir, las guerras no se las puede hacer
a gusto de uno o de dos personas. Son resoluciones de la ley, es decir, una ley va a haber en un estado que va a disponer que el país entre en guerra. No entran las Fuerzas Armadas, entra el país, todo el país. Pero quienes combaten son las Fuerzas Armadas. Están a cargo de las Fuerzas Armadas. Es como una operación, ¿no es cierto? Si a tu papá le van a operar, ¿quiénes van a intervenir en la operación? Solamente los médicos. Pero ¿quiénes están atentos para esa operación? Los familiares, los hijos, los tíos, los abuelos. Se hacen kermeses, se hacen rifas, porque va a generar una economía. Lo mismo va a suceder en la guerra. Todo el país va a la guerra, pero los que combaten son los militares. Y para que los militares tengan munición, tengan armamento, tengan la dotación, el pueblo debe asumir económicamente esa responsabilidad, porque es una gastadera de dinero que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque la guerra no va a durar un día, 2 días, 3 días. Puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 5 años. Y para eso tienes que tener una solvencia económica, porque también en el mismo ejemplo de la operación puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, puede durar 3 horas, la recuperación una semana, en fin, y eso es una generación de economía. Lo mismo va a suceder en la guerra. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo tengo una que no sé si viene al caso. A ver, Juan Domingo Perón, adelante. Es sobre lo que mencionó de tácticas para desmoralizar al enemigo. ¿Qué se podría hacer que estuviera dentro de, cómo decirlo, lo permitió una guerra sin llegar a cometer un conocido crimen de guerra? Ah, Aparte ya. de... Ya la táctica son todas las, como dice, todas las técnicas que te enseñan, ¿no es cierto?, que están dentro de las leyes de la guerra. Es decir, la guerra también tiene como un reglamento, ¿te das cuenta? Que te permiten qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. La guerra está reglamentado, como un partido de fútbol, como una pelea de box, tiene reglas, ¿no es cierto? La guerra también tiene reglas, ¿ya? Por ejemplo, una regla muy conocida te va a parecer el empleo de armas nucleares. Hoy en día en la guerra no se puede emplear armas nucleares. Listo. Eso es una regla, digamos, ¿no? Entonces, quien emplea un arma nuclear está castigado, va a ser sancionado, va a ser penado, ¿no es cierto?, por la Organización de las Naciones Unidas. No sé si eso va a lo que tú me dices, porque después todas las actividades están reglamentadas. Por ejemplo, te puedo decir otro ejemplo. Cuando se encuentra en una área de combate, no debe existir niños, no debe existir mujeres. El personal civil no debe considerarse como combatiente. Es decir, no se puede tomar prisioneros como antes se hacía. ¿No es cierto? Hoy en día no se puede permitir que niños vayan a la guerra, como hay en algunos otros países musulmanes, ¿no es cierto? No, eso está prohibido, está penado. No sé si responde eso, Juan Domingo Perón, tu respuesta. Responde, mi coronel, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, aparte de Juan? Seguimos. Mi coronel, Dime. ahorita pensando sobre lo que pasó con Israel y Pakistán, no, ¿cómo se llama? ¿Palestina? Palestina. ¿Ya? Israel mandó les dijo que evacuaran sus ciudades a los civiles, ¿no? ¿Sí? Y como no acataron esa orden, los palestinos dejaron a sus ciudadanos ahí, bombardearon y hartos civiles pues, murieron en ese acto. Claro. Y esto es un conflicto bélico, ¿no? No es una guerra, creo que es como una pequeña batalla. ¿Sí? Pero como la regla de las Naciones Unidas indica que una batalla, una guerra no debe implicar civiles, ¿hay Correcto. sanción para Israel o para Ah, Palestina?
para Palestina, porque Israel se estaba defendiendo con una cortina contra misiles, ¿no es cierto? Porque Palestina ha disparado más de 3.500 misiles y solamente, si no fuera posible esa cortina de Israel que tenía contra misiles, hubiese tenido la desgracia más grande porque ha sido un bombardeo en una localidad donde habían civiles, niños, casas y sobre todo ha disparado sobre hospitales, clínicas. Entonces, esas actividades hechas por los palestinos son considerados de lesa humanidad, son sancionados. Por eso que la ONU ha intervenido y si no para, todos los países van a bloquear a lo que es Palestina. Entonces, esos combates ya han parado, ya no ha habido mayores problemas, porque los israelitas iban a realizar este tipo de acciones, ¿no es cierto? Pero no lo hicieron, solo se defendieron. ¿Y cómo se defendieron? Disparando también misiles, pero misiles para que exploten en el aire. O sea, los israelitas tienen una mejor tecnología que los palestinos, ¿no? Son un país guerrero que militarmente su ejército está muy, muy bien preparado, está dentro de entre el segundo y tercer ejército mejor preparado del mundo. Gracias, mi coronel. Los niveles de la guerra no se olviden que son la estrategia, que es la parte básicamente teórica, que son los planes, los objetivos fijados por el general, quien dirige la guerra. La táctica es la acción, es el cómo llevar a cabo, cómo alcanzar la estrategia, y las operaciones son las que se las realiza internamente para llevar a cabo. Muy bien. Ahí básicamente tenemos un cuadro de la clasificación de cómo es la guerra. Por favor, esto van a leer, no va a estar en los exámenes, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan, ¿ya? La clasificación de la guerra. Muy bien, seguimos. ¿Cómo se hace la guerra? ¿Cómo se hace la guerra? Solo contra otra potencia. Solo contra varios estados aliados entre sí, es decir, solo, quiere decir un estado solo contra otro estado, contra otra potencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de potencia no quiere decir que la única potencia es Estados Unidos o Rusia, nos referimos a todos los países. Un estado, Bolivia con Chile es una guerra, Bolivia con Perú es otra guerra, Bolivia con Paraguay, es decir, todos los estados, ¿no es cierto?, son potencialmente, no sabemos cómo pueden reaccionar. También hay solo con varios estados aliados entre sí, es decir, como los bloques, ¿no es cierto?, los musulmanes, los países orientales, en este caso los países socialistas, los países comunistas, bueno, así hay bloques de estado, ¿no? Con un aliado poderoso contra un solo enemigo. Quiere decir que un país busca un aliado y se enfrenta a otro enemigo. O sea, sería dos países contra uno. Siendo parte principal o únicamente auxiliar. Quiere decir también que hay algunos países que disimuladamente por intereses económicos vienen prestando su apoyo. ¿No es cierto? Muy bien. Eso es importante, cómo se hace la guerra. Pasamos, por favor. Ahí hay tres. Tienen que estar atentos a lo que yo voy a hablar, por favor, y entramos a la no es doctrina, entramos a lo que es el arte militar. El arte militar sería acá, ya. El arte militar. Las otras dos es para una lectura de ustedes, para que mejor entiendan. ¿Qué es el arte militar? Conjunto de conocimientos y reglas que fijan criterios para la creación, organización, sostenimiento y empleo de las Fuerzas Armadas de un Estado para obtener con éxito los objetivos estratégicos militares.
Lo que me interesa que ustedes deben conocer cuáles son las ramas del arte militar, tomar nota, son, ahí no sé si ven bien, la estrategia, la táctica, la organización y la logística. ¿Cuáles son las ramas del arte militar? Son la estrategia, la táctica, organización y logística. Ahí están. ¿Qué es la estrategia? Lucha de voluntades para resolver un conflicto, arte y ciencia de utilizar el razonamiento metódico y doctrinario para arribar a la mejor solución posible de empleo del poder que mejor convenga al logro del objetivo propuesto en contra de la voluntad, limitaciones o resistencias que puedan oponerse. Esa es la estrategia. Hemos dicho, es el razonamiento metódico, es la parte teórica, la parte intelectual, la parte que hace el general, quien hace los planes. ¿Qué es la táctica? Rama del arte militar que en relación con las finalidades establecidas por la estrategia concurre a reunir y organizar con encuadramientos oportunos todo cuanto la nación puede dar para la lucha armada en hombres y medios, que pueda hacerse de ellos para que pueda hacerse de ellos el empleo más eficaz frente a todas las posibles eventualidades en cualquier circunstancia de tiempo y lugar. La organización. ¿Qué es la táctica? Perdón, ¿qué es la logística? Es la rama que tiene por finalidad mantener las fuerzas organizadas en las mejores condiciones de empleo en el momento y lugar donde sean requeridos. Su objeto es satisfacer las necesidades de las tropas en medios de vida y de combate, que incluye las funciones de abastecer, evacuar, transportar, mantener y administrar. Eso es la logística. Ahora recién vamos a hablar de la táctica. La táctica. Rama del arte militar que se ocupa del mando de los medios de acción sobre el campo de batalla para batir al adversario y vencerlo. Es el nivel de ejecución por excelencia que se caracteriza por su alta especialización técnica. Rama del arte militar que enseña a manejar las tropas, a hacer las maniobras en el campo de batalla, siempre en sujeción a reglas fijas, pero a la vez con relación al terreno y al enemigo. Es decir, es el empleo de los soldados, es el empleo de las Fuerzas Armadas, la táctica. La táctica. Muy bien. Por favor, estas ramas del arte militar me las deben conocer y voy a preguntar en el examen. Les estoy dando ya una pregunta del examen. No se olviden, por favor, tomar nota. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la doctrina militar. Por favor, van a pasar, no vamos a hablar de la doctrina, de lo que vamos a hablar es de los principios de la doctrina militar, los principios de la doctrina militar, los principios fundamentales de los derivados y las normas o actitudes de la acción. Principios de la doctrina militar. Vamos a hablar de los principios de la doctrina militar.
Principios fundamentales. Esto deben conocer, esta es pregunta de examen. Ya les estoy dando 2 preguntas de examen. Voluntad de vencer, acción de conjunto y sorpresa. Esos son los principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios derivados? Voluntad de vencer, su principio derivado es actitud positiva. De la acción de conjunto, sus principios derivados es masa, economía de fuerzas y articulación. Y un principio fundamental que es la sorpresa, un principio derivado será la libertad de acción. Ahí tenemos a la derecha las normas o actitudes de la acción. En la voluntad de vencer tenemos el valor, el tesón, iniciativa, audacia, actividad, rapidez de acción, aprovechamiento del éxito, reiteración del esfuerzo. En lo que es los principios fundamentales, la acción de conjunto, tenemos como normas o actitudes colaboración, enlace, ofensiva, maniobra, superioridad, orientación, armonía de fines y medios y las reservas. En el tercer principio fundamental, que es la sorpresa, tenemos como las normas o acciones, la astucia, la seguridad y tiempo y espacio. Este cuadrito deben conocer. Ya les estoy dando otra pregunta. Esto es muy importante que conozcan. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Esa es la lección corta, la primera lección corta, y ya la segunda ya vamos a ingresar a lo que es la táctica como tal. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Mi coronel, Dime. si un país sufre sobre un golpe de Estado, es un país inestable, ¿un país vecino puede invadir o atacar? No. Hoy en día no puede hacer ninguna de esas 2 acciones. Hoy en día. Antes sí se podía. Hoy en día no hay. Se tiene que comunicar. Se tiene que haber una declaración de guerra y por la otra parte tiene que haber una aceptación o una negación. ¿No es cierto? Ahora, si tú haces una invasión violenta, estás sujeto a las sanciones de la ONU. No puedes realizar ese tipo de acciones. ¿Alguien más desea preguntar, por favor, jóvenes? Lo que se ha dicho, que tomen nota, por favor, háganlo, que les voy a preguntar en el examen. Estoy diciendo de los principios fundamentales. Va a ingresar. Luego hemos hablado de las ramas del arte militar. También va a entrar. ¿No es cierto? ¿Cómo se hace la guerra? También va a ingresar. Luego, los niveles, también va a ingresar la finalidad y el objetivo. Muy bien. ¿Alguien más desea preguntar, por favor? En la lección que está en la plataforma Moodle hay una tarea para que la realicen. Tienen tiempo para realizarla hasta el próximo jueves, jóvenes, para que manden en su correo. Es importante que manden, sobre todo los que están con baja nota. Los que no tienen sus trabajos, si dan buen examen y no tienen sus trabajos, les baja mucho la nota, el rendimiento. Así que, y para los que han dado mal examen, hacer su trabajo les sube. Así que yo les recomiendo que hagan la tarea. ¿Alguna pregunta?
Hora de ir a abrazar a la madre. Se entendió todo, mi coronel. ¿Ya las abrazado a tu madre, Diana? Sí, mi coronel. Primeringa. Ah, muy bien, con el desayuno en cama, seguro. ¿Ha sido así, Diana? Sí, mi coronel, yo le hice hasta torta. Muy bien, hijita, felicidades, Dios te bendiga, muy bien. Y no les pregunto a los chicos porque ya anoche les han dado serenata a su madre, le han llevado el desayuno, ahora le van a cantar, van a lavar la vajilla, como un regalo más en el día consagrado a la mujer más bella, divina, sacrificada, que es la madre. ¿No, Freddy? ¿Hoy lavar los platos? Sí, mi coronel. Muy bien. Fabio, vos secas los platos, tu hermana que lave. Milton, vos vas a barrer y vas a trapear. Tu madre no debe hacer nada. Milton. Está con su mamá Milton. A ver, ¿cómo está Milton? Milton Francisco Rosero. Milton. Parece que está cocinando Milton. Milton. Muy bien, por favor, los encargados de curso me pasan el parte de los que no han asistido. Entendido, mi coronel. Gracias. Gracias, Alvarado. Ojo, ¿cómo es este? Apodaca. Apodaca. No está Apodaca. ¿Cómo va a ser el parte Apodaca si no está? Recién has entrado a Apodaca. ¿Dónde estabas? Nada. Muy bien, jóvenes, no tengo nada más. Hasta el día jueves me dan el parte a los que no están acá en mi lista. Ya están faltando. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi Hasta luego, coronel. coronel. Hasta luego. Un ratito, todavía no se vayan, pues estoy descargando la lista. Ya, ahora sí ya pueden salir y he descargado la lista. Gracias. Hasta luego, mi coronel. Gracias. Chao.